aquí veo como que ayuda de Nayib Bukele, veo a él como en conversaciones con Noboa. ¿Qué viene para Ecuador en los próximos meses y durante este año 2024? Bienvenidos a mi canal de Predicciones Clesania. El día de hoy estamos con las predicciones mundiales, ¿sí? No olviden suscribirse, la suscripción a este canal es totalmente gratis. Clica en la campana de notificaciones para que no se pierdan pues, los próximos vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Así como también quiero invitarles a suscribirse totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario, horóscopo con Clesania. Y también, si quieren unirse desde $1.40 a las predicciones del mundo sin censura, ¿sí? Desde $1.40. Vamos a hablar el día de hoy de Ecuador. ¿Qué va a suceder en Ecuador? ¿Qué va a hacer este presidente que ya está diciendo que va a ser un referéndum para ver qué cosas hacer en cuanto a justicia, el trabajo y la seguridad, ¿no? Quiere hacer cambios, pero veamos también si son cambios buenos y qué es lo que viene para El Salvador, perdón, para Ecuador. No sé por qué se me vino a la mente El Salvador. Siento que más bien no va a ayudar a Estados Unidos. Siento que Nayib Bukele va a querer ofrecer su ayuda a Ecuador. Siento aquí que Nayib Bukele va a extender su mano a Ecuador, va a conversar con Noboa. Veo aquí para Ecuador lo que viene un atentado, ¿sí? Veo aquí a alguien que sale corriendo, veo un atentado para Ecuador. Mi guía espiritual me dice más Guayaquil, que es muy probable que haya un atentado en ese lugar. Veo que aquí las mafias, los que se dedican a las sustancias ilícitas, van a continuar haciendo de las suyas, que aún falta capturar a muchos de ellos, que no van a lograr aquí mantener, de momento, al menos en este año, que Ecuador logre tener una estabilidad y una seguridad ciudadana. No lo veo así. Veo aún problemas para Ecuador. Veo aquí acusaciones en contra de Noboa próximamente, sí, en contra de su gobierno. La carta del loco. Veo aquí más personas marchándose de Ecuador, sí, es como que se van a sentir sin esperanza y se marchan a lugares como Perú, Colombia, Chile. Van a buscar moverse, debido a que primeramente en cuanto al trabajo no van a haber ahora de momento mejoras, no. Veo aquí también que alguien que estaba en la cárcel sale pronto, ¿sí? Alguien que estaba en la cárcel o con problemas legales, como que sale libre. Veo protestas en Ecuador y protestas como que van a tener repercusión, o sea, van a ser noticia mundial. Veo aquí también por Ecuador como que va a levantar su economía, pero recién después de mitad de año. Va a tener un alza en su economía, va a poder prosperar recién a mitad de año o luego de mitad de año. Me habla aquí también de un logro para Ecuador, algo viene, no sé a qué se deba, un premio o algo aquí así me sale en las cartas. Y bueno, yo sigo viendo la ola de violencia, inseguridad ciudadana, viene también bonos, dinero. Esto que quiere hacer, ese cambio que quiere hacer en cuanto a seguridad, justicia y trabajo, veo que sí se va a dar, pero lo de seguridad es lo que no va a funcionar. Eso es lo que estoy viendo. Viene aquí también, veo una renuncia de una mujer que está en el poder en Ecuador en este año.
Viene aquí también problemas de comercio. Aquí va a continuar problemas con Asia. Y aquí veo que también, si mantengo mi posición firme en que Estados Unidos le va a dar la espalda aquí a Ecuador, lamentablemente. Y por eso es que aquí veo como que ayuda de Nayib Bukele. Veo a él como en conversaciones con Noboa. Pero ya también les he hablado que Nayib Bukele tiene también un estrecho lazo con Asia. ¿Sí? Veamos y quiero ver si este año Noboa va a continuar en el poder. Vamos a ver si continúa, qué problemas más vienen para él, a qué se va a tener que enfrentar. Me habla también de si es que está también, Ecuador está como que también obedeciendo aquí a la Agenda 2030. Sí, porque es como que parte de un plan que por eso Noboa ha ascendido al poder. Ya saben cómo se manejan los del poder con ese tema. Veo una mujer que va a querer hacerle conflicto a Noboa. Sí, una mujer aquí. Una mujer un tanto ambiciosa. Veo aquí problemas en el gobierno de Noboa. Va a continuar la ola de violencia. No les digo de la agenda. Es como que si no obedece inmediatamente aquí lo expulsan o lo desaparecen a Noboa. Me habla de atentados, va a continuar la ola de violencia en Ecuador, porque no veo aquí que tenga fin esto. Me está hablando aquí también de que viene un fuerte sismo para Ecuador. Yo veo que Noboa va a continuar, pero siempre y cuando se sujete a los planes de estos, ya saben quiénes. Sí, pero lo que sí veo renuncias dentro de su gobierno y aquí haciendo pactos. Lo que sí aquí no va a gustar nada de que Nayib Bukele esté en conversaciones con él para intentar aquí arreglar la situación de la ola de violencia. Lo que sí es preocupante la economía, pero hacia el mes 7, 8 veo una pequeña mejora. Pero lo que sí, la ola de violencia no tiene cuándo parar. De momento sigo viendo eso. También va a haber sequía, pero no tan fuerte como lo que va a suceder en Europa, ¿no? Y bueno, yo veo que de momento él se va a dejar guiar, pues, por lo que tiene que hacer, lo que le han encomendado. ¿Qué más viene para Ecuador ahora? Vamos a verlo. Veo una crisis en el gobierno de Ecuador, no se ponen de acuerdo. Por más que aquí Noboa esté siendo guiado, veo protestas, sí, en Ecuador. Se está siendo guiado por alguien de su entorno que ha sido político también. Una mujer dentro de su gobierno es quien va a tener escándalos aquí que tiene que ver con dinero. Y una probable aquí renuncia. Veo un fuerte sismo aquí para Ecuador, ¿sí? Lamentablemente sigo aquí viendo personas que se van del país hacia otros lugares en busca de dinero. Aquí Ecuador tiene que cuidar sus recursos, sí, porque veo como que mucho bloqueo comercial por parte de Asia y aquí va a estar en problemas.
Veo aquí problemas para Ecuador. Y me está hablando aquí de algo, veo como que construcciones, van a continuar aquí por otra parte las construcciones aquí en Ecuador porque es algo importante, pero eh, ya saben cómo es esta estrategia que está haciendo tanto por el lado de Occidente y de Oriente, ¿no? Aquí también se están peleando por Ecuador, sí, pero es algo que no lo dice. Veo también incendios aquí forestales en Ecuador próximamente. Veo personas huyendo. Incendios forestales, claro, provocados, porque aquí veo a alguien que los provoca. Y aquí también estoy viendo una caída de, puede ser una avioneta o un helicóptero en Ecuador, que puede ser que caiga y ojalá que no en zona donde viven personas o zona residencial. Mucho cuidado. Veo campo, sí, un campo donde hay una autopista también. Y viene un sismo fuerte donde puede dejar incluso muerte en Ecuador. Sí, un sismo incluso de magnitud 7 podría decir, o casi de magnitud 7, 6.7, 6.8, 6.9. Y las lluvias van a continuar, aún sigo viendo inundaciones en Ecuador. Eso va a estar presente durante gran parte del año. Y hay que cuidar también los recursos porque también veo saqueos aquí en Ecuador. Si los cambios van a ser para mejor, esto, el referéndum que va a realizar, que ha dicho el presidente Noboa, veo que lo de trabajo y lo de justicia sí va a funcionar, pero en cuanto a la seguridad ciudadana van a tener un arduo trabajo. Veo personas de las sustancias ilícitas también que van a continuar aquí acabando con la vida de inocentes. Sí, eso sí sigo viendo. Y por eso aquí un temor de la población y que se va a otros lugares a vivir, migran a otros lugares. Eso es lo que veo que viene para Ecuador en este año. No olviden suscribirse. La suscripción a este canal es totalmente gratis. Clica la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Conmigo serás una próxima predicción.